El hombre que tiene en sus manos el problema y la solución de todo el tema de los camioneros, de los subsidios, del precio de los combustibles, es el ministro de Hacienda, que es el capitán del barco de la economía. Es el ministro Ricardo Bonilla, que nos acompaña esta mañana aquí en Blue Radio. Ministro, bienvenido a Mañanas Blue, buenos días. Muy buenos días, Néstor, saludos a la mesa de Blue Radio. Gracias, ministro. ¿Cómo va? Pues preocupado, efectivamente, porque la reacción del gremio del transporte es excesiva. Están totalmente paralizando el país sin tener en cuenta las necesidades de la población para ir al trabajo, para moverse los niños, etcétera, etcétera. Entonces ya he visto que hay violación de los derechos humanos en varias de estas movilizaciones. Sí, tienes razón, ministro. Niños bloqueados desde ayer, efectivamente los más pobres que esta mañana no tienen transporte público. Hay suspensión de clases en muchos colegios públicos y privados por todo el país. ¿Cuál es la solución, ministro? ¿Usted qué va a hacer? Están convocados a las 9 de la mañana en el Ministerio de Transporte para volver a plantear los temas. Siempre se ha venido trabajando con ellos el tema de la reposición del parque automotor, que es excesiva, del CICETA, que además ya se ajustó con respecto al ajuste del diésel, y de las intervenciones de las Superintendencias de Transporte respecto a los generadores de carga, que ellos lo que dicen es que en la práctica el problema es el conflicto que tienen con los generadores de carga, que los generadores de carga no les pagan lo que les deben pagar, y que por eso ellos tienen un sistema que no cubre sus costos. Esa es la razón por la cual dicen que no se puede ajustar el diésel, porque los generadores de carga no les cubren esos costos. Sí, ministro, y perdónenle, vuelvo a preguntar, y entonces, ¿cuál es la respuesta? Es decir, cuando el gobierno, y ellos seguramente lo están escuchando, ministro, en este momento, se siente a las 9 de la mañana, por otro lado, el gobierno les ha enviado señales de que no se va a negociar el aumento del fin de semana pasado. ¿Cuál es la solución que va a proponer el gobierno, señor ministro? Pero nosotros querríamos también saber cuál es la propuesta final de ellos, porque ellos no quieren es que les toquen el precio del diésel, y está congelado hace 56 meses. Es absolutamente imposible. Si nosotros hubiéramos hecho este ajuste, todos los gobiernos lo hubieran hecho simplemente por el nivel de inflación, el precio del diésel en las estaciones de servicio hoy estaría entre 600 pesos. ¿Y por qué no lo hizo el gobierno Petro si gobiernan hace 2 años, ministro? Nosotros hicimos juiciosamente el ajuste por gasolina, iniciamos por gasolina, dijimos que no podíamos hacer los dos al tiempo. Hicimos por gasolina, nos costó 200 puntos de inflación, y dijimos ya es hora de hacerlo con el diésel, y ellos, la propuesta de que sea un precio más alto fue de ellos mismos porque no podían ajustar los fletes todos los meses como lo hicimos con gasolina. En gasolina fueron 15 meses de ajuste. Aquí está planteado hacerlo en 3. Sí, ministro. Pero no 3 meses, sino 3 ajustes en el tiempo. Sí, lo que pasa es que cada ajuste de 20% o 20 y pico por ciento es un aumento muy grande. ¿Usted cree, ministro, viéndolo con un poquito de retrospectiva, que el gobierno, al comienzo, usted no era ministro de Hacienda, cuando tomaron la decisión solo subir gasolina, no diésel, se equivocó en eso? No, porque el tema real en ese momento era que el impacto, Colombia estaba teniendo una inflación ascendente, estábamos volviendo a una inflación de 2 dígitos, y el tema era ajustarlo sin poder controlar la inflación. Realmente con gasolina se logró controlar la inflación, pero no se podía ajustar los dos combustibles al tiempo. Y hoy, ¿qué es lo que vemos, ministro? Lo mismo, ¿esto va a disparar la inflación o no? Nuestro cálculo es que debería impactar la inflación en 0.3, entre 0.28 y 0.30 en el final de este año, pero que podríamos mantener la inflación alrededor de 5.5, hoy está en 6, hoy está por debajo de 7, la hemos venido controlando. Sí, ministro, los transportadores de carga dicen que en las reuniones, creo que son 12 o 13 que han tenido con ustedes en los últimos meses, en las últimas semanas, llevaron una propuesta al gobierno. ¿Ustedes estudiaron esa propuesta? Sí, es que la propuesta de ellos es que Ecopetrol compre el petróleo a precio de lo que ellos dicen y no al precio a que Ecopetrol lo exporta, y que Ecopetrol lo refine también al precio que ellos dicen. Eso lo llaman la Fórmula Colombia,
y Ecopetrol lo que hace es decirnos, no señor, el precio del mercado es este, y nos manda una factura, una cuenta de cobro trimestral, diciendo, usted, el gobierno nos debe tanto porque la gasolina y el diésel lo estamos vendiendo en las estaciones de servicio a tanto y el precio al que nosotros lo cobramos es este. Entonces, hay dos fórmulas, la fórmula de Ecopetrol y la fórmula de ellos, pero quien nos suministra el diésel es Ecopetrol. Y evidentemente la fórmula que debe utilizarse es la fórmula de Ecopetrol, de acuerdo con el gobierno. Ministro, los transportadores además tienen otros 3 puntos que usted nos mencionaba hace un rato, y seguramente el más fuerte, y lo escuchábamos ahora en algunos de ellos que hablaban con nosotros, decían que si el gobierno ya tiene decidido subir el precio del diésel, como ya está decidido, ya lo aumentó en la primera parte, debería aumentar también los fletes, evaluar el CICETAC. ¿Eso se va a hacer? De hecho, el mismo viernes que salió la resolución de diésel, el Ministerio de Transporte ajustó el CICETAC en 7.64, que es lo que corresponde al estimativo del incremento del diésel. Eso ya está ajustado, pero el reclamo de los transportadores es que los generadores de carga no les pagan eso. Pero, ministro, perdóneme un segundo. El gobierno sube el precio del diésel 20% y le sube el CICETAC, los fletes 7%. Eso no es injusto, es decir, ahí hay un bache de 13 puntos porcentuales. No son 3. No, porque es que el CICETAC no tiene que subir exactamente como sube el precio del diésel. El CICETAC sube en proporción a lo que impacta los combustibles en el costo del transporte. Los combustibles son un componente importante del costo del transporte, pero hay otros, y entonces cuando establecen en cuánto se incrementa el diésel y qué impacta el costo del transporte, el cálculo es 7.64. Por eso, pero de todas formas sigue habiendo un bache, una diferencia entre lo que sube el insumo y el precio del producto final. Sí, pero es que el diésel es solamente un componente de los costos de transporte. Ese componente, esa proporción, es la que se ajustó en los fletes. Lo que corresponde a eso, porque no están subiendo las llantas, no están subiendo, el resto de cosas no están subiendo. Sí, ministro, pero en ese escenario usted dice, ya subió el CICETAC, que son los fletes, que es el impuesto por el transporte de carga, de acuerdo a lo que está estipulado por el aumento del 20% en el valor del galón de ACPM que se hizo efectivo el pasado sábado, ¿el gobierno en la negociación que empieza hoy a las 9 estaría dispuesto a un incremento adicional de esos fletes, como lo está pidiendo los camioneros? El flete se tiene que seguir ajustando, efectivamente, y ellos lo que nos pidieron es que se haga un ajuste de fletes suficiente, pero la discusión de ellos es que los generadores de carga no les están pagando eso. Entonces, no se trata de que ajustemos los fletes más, sino que los generadores de carga, que ellos lleguen a acuerdos con los generadores de carga, que es una relación entre ellos y los generadores de carga. Pero, ministro, explíquenos, por favor, me disculpa, ¿qué es un generador de carga? Que el transporte de carga lo que hace es salir a buscar quien lo contrata, y el que lo contrata se llama un generador de carga. Por eso, los empresarios, los que necesitan mover la mercancía. Los que necesitan mover la mercancía, ellos lo que dicen es que esos generadores de carga, esos empresarios, no les pagan el flete que dice el CICETAC, que les pagan por debajo del CICETAC. Entonces, el CICETAC se está ajustando. El CICETAC es la tarifa de fletes que regula el Ministerio de Transporte. Ministro, esto no tiene un único desenlace. Yo sé que usted es un muy respetado economista. Sube un insumo, sube el precio del combustible, suben los fletes, tienen que subir las tarifas, los empresarios tienen que subir más, y adivine cuál es el final del círculo. Nosotros, los consumidores, tenemos que pagar más por todo lo que compramos. ¿No es así? Sí, señor. Ese círculo se cierra en el índice de precio al consumidor, que nosotros estamos estimando que sería entre 0.28 y 0.30 en la inflación de este año. Sí, 0.28 por el aumento, el del fin de semana, sin contar los que vienen. Pero es que esos no son de este año, esos serán el año entrante. Esos vienen con mucha posterioridad. ¿Esos son negociables, ministro? Esos, si el momento en que se esté revisando se mire el precio internacional y es más bajo de lo que corresponde, nosotros tampoco podemos ajustarlo por encima. ¿Con mucha posterioridad es que, ministro? Con mucha posterioridad es que cualquier otro ajuste vendrá en el 2025 en algún momento, y no es empezando el año, sino que tenemos que mirar cómo evoluciona y qué tanto tenemos controlada la inflación.
Ministro, usted dice que está atento a la propuesta de los transportadores. Una va a ser, pues, seguir ajustando los fletes, y la otra, ministro, es, y van a llegar con esta propuesta sobre la mesa hoy, reverse la decisión del fin de semana, devuelva los 1.904 pesos. Cuando le hagan esa propuesta, ¿usted qué va a decir, ministro? Y la misma pregunta que usted se está haciendo. Entonces, ¿seguimos congelando el precio del diésel indefinidamente? ¿Hasta cuándo? En algún momento hay que subirlo. Claro. ¿Y bajo qué condiciones? Entonces, la propuesta no puede ser mantenerlo congelado indefinidamente. Deme Ministro, alternativas. Cuando el gobierno se siente hoy a negociar con los camioneros, ¿están dispuestos a ceder en qué? Ellos tienen varios temas con los cuales se viene trabajando, y en esos temas se viene desarrollando. De hecho, el gobierno puede mostrar que sí se ha venido trabajando tanto en el plan de reposición, como en el CICETAC, como en el control de los generadores de carga. Todo eso se viene trabajando. El punto de discordia finalmente es que ellos no quieren que se ajuste el precio del diésel, pero Así tampoco nos dan la alternativa. Ministro, es que no es claro. Si ellos piden que no haya más incrementos de diésel a lo largo de este gobierno, ¿ustedes aceptarían como condición para que ellos levanten el paro? Que no haya más incrementos de diésel a lo largo de este gobierno, eso depende del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Con qué vamos a financiar ese hueco? Pero hoy eso no sería posible. Pero Ricardo, perdóneme, sí. El ministro dice, depende de cómo financiamos ese hueco. Lo que pasa es que el hueco está ahí y no hay cómo taparlo, ministro. Es decir, no hay posibilidades de que se desmonte el aumento de precios de diésel. Nosotros escucharíamos alternativas, pero la alternativa no puede ser seguirlo congelado. Pero entonces, ¿qué, ministro? Porque no es seguirlo congelando, ni tampoco que Ecopetrol se los venda más baratos. ¿Cuál sería el plan C? Ecopetrol no nos va a vender el petróleo al precio que ellos dicen. De hecho, lo que nos va a decir Ecopetrol es, entonces yo lo exporto. De acuerdo, porque es una empresa que además tiene ánimo de lucro. Pero ¿cuál es el plan, ministro? O sea, ¿bajo qué escenario ustedes podrían torcer el brazo y negociar aquí en este punto del aumento del diésel? ¿Qué espera que le propongan? No se trata de torcer el brazo. Nosotros escucharíamos alternativas. La alternativa no puede ser mantener congelado el precio. Ministro, ¿usted ve alguna salida política a esto? Yo estoy un poquito impresionado porque hablo con los camioneros y ellos dicen, esto es lo que pedimos, y están parados en eso. O suben fletes o paran aumentos de diésel. Lo escucho a usted y usted está, por supuesto, en la orilla opuesta. ¿Cuál es la salida, ministro? ¿Usted qué clase de salida le ve a esto? Suben los fletes ajustando lo que corresponda, y que los generadores de carga les paguen lo que corresponde. Ok, suben los fletes más o menos, ¿usted se imagina cuánto? ¿Pasarlos en qué porcentaje? Ya el Ministerio de Transporte lo subió en 7.64, que es lo que corresponde aritméticamente al cálculo de la participación del diésel en los costos del transporte. Y si suben los fletes, usted entra en modo Waze, ministro, ¿no? Sí, señor. Recalculando, es decir, suben los fletes y ya la inflación, el golpe de inflación no sería de 1%, sino mucho más de 1%. No, porque eso es un costo indirecto. A ellos les afecta los costos del transporte, y todo depende de que no vayamos a entrar en un proceso especulativo de tarifas de costos del transporte. Sí. El impacto real en alimentos que entran en la inflación lo esperamos entre 0.28 y 0.30. Sí, pero, ministro, en la práctica y pues siendo sinceros, cuando hay un aumento en el precio de los fletes, hay casi que un aumento automático en los precios de la canasta familiar. Eso ha ocurrido históricamente en Colombia. ¿Qué les hace pensar a ustedes en el gobierno hoy que eso no ocurriría si ese fuera el resultado de la negociación, un aumento adicional en los fletes para los transportadores? Es absolutamente un aumento en los fletes que le corresponda al incremento del diésel. Eso está incluido en el índice de costos del transporte, y el impacto indirecto lo estamos vislumbrando en términos de que no debe pasar de 0.28 a 0.30 en la inflación
acumulada del IPC, el índice de precios al consumidor. Esa es la expectativa. Lo que sucede es que como tenemos esto congelado, hay una inflación imaginaria de que va a desbordarse, pero si nosotros hubiéramos mantenido como país un proceso que se tuvo durante más de 30 años, donde todo el precio de los combustibles se ajustaba todos los meses, esa inflación imaginaria no existiría. ¿Qué es lo que usted quiere decir, ministro, con inflación imaginaria? Que hoy se dice es que por el momento en que se incrementa el precio de los combustibles, entonces todo tiene que subir. Eso pasaba en el país hace 40 años. Efectivamente, todo subía. Eso se acabó el día en que el país decidió, el gobierno de entonces decidió hacer estos ajustes mensualmente y desapareció el efecto imaginario de la inflación y se convirtió en un ajuste real. Nosotros, Ministro, si lo miramos en términos reales, no pasaríamos de 0,28. El cuento de la inflación imaginaria, que me parece una buena frase, no fue lo que sacó a la izquierda, a Petro, a las protestas hace 4 años en los paros, que iba a haber inflación por cuenta de la reforma tributaria de Carrasquilla. Una cosa es meterse con el IVA, que fue lo que hizo la propuesta Carrasquilla, que estaba llevando el IVA a la canasta familiar, y otra cosa es, estamos hablando aquí de un cierre de un hueco fiscal, que es el déficit de combustibles. Sí, por eso, pero no me puede decir que es inflación imaginaria la que ustedes enarbolaron, abanderaron hace 4 años en los paros, y esta que se está pensando hoy se derivaría del paro de los camioneros, ministro. Con un ajuste real de combustibles y fletes, el impacto real en la inflación no pasaría de 0,28, 0,30 en el índice de precios del final del año. Pero con un proceso especulativo de fletes, ahí sí tendríamos una inflación más alta. En la tributaria que viene, ministro, ¿ustedes se meten con el IVA en algún sentido? No, señor. ¿No? ¿Qué van a hacer? Solamente ajustaríamos el IVA de los vehículos híbridos. Ah, ¿van a poner a los híbridos a pagar IVA? Hoy pagan IVA y son una transición energética mentirosa, porque no son eléctricos. Pagan 5% de IVA, ¿lo van a subir a cuánto, ministro? A la tarifa general de los carros. O sea, al 19. Al 19. Sí, o sea, los híbridos se van a encarecer. Ministro, ¿qué más viene en esa reforma tributaria a propósito? Viene un proceso de estímulos a la inversión, reduciendo la tasa nominal del impuesto de renta corporativo de 35 a 30 gradualmente, y para las micros bajar hasta el 27. ¿Van a bajar renta a las pequeñas empresas al 27? Sí, está planteado irlo construyendo en una senda progresiva, de tal manera que generemos estímulos hacia adelante en la inversión. ¿Pero en qué, ministro? Esta se llama ley de financiamiento, técnicamente es un poquito diferente a la tributaria. ¿Cómo van a recoger 12 billones de pesos? ¿Dónde está la bolita, ministro? En ajustes como, por ejemplo, de los híbridos, grabar las apuestas y rifas que se hacen por plataformas que hoy no existen, hoy no tienen gravamen en Colombia. Cosas por ese estilo son las que estamos mirando. Y van a subir ganancia ocasional también, ¿no? Subir ganancias ocasionales, es decir, todo aquello que no impacte la canasta familiar. Ministro, ¿el impuesto al patrimonio lo van a tocar? El impuesto al patrimonio se mantiene. Obviamente estamos pendientes de la decisión de la Corte Constitucional, y lo que queremos es que se cree una senda en la que se identifique claramente cuáles son los activos improductivos, que son los que deberían pagar ese impuesto, y no los activos productivos, es decir, que todo lo que produzca riqueza no pague impuesto al patrimonio. Sí, hoy en día el impuesto al patrimonio lo paga, se calcula por igual sobre todos los activos, ¿no? Hoy se calcula sobre los activos de las personas naturales, pero muchos activos improductivos están a nombre de personas jurídicas, y por eso hay tanta distorsión en el impuesto a la renta económica. ¿Mi casa, por ejemplo, es un activo improductivo? Su casa es su casa. Su casa no queda grabada en la vivienda principal y nunca quedó grabada en el impuesto al patrimonio. Vale. Ministro, la última pregunta sobre la tributaria, Víctor.
Ministro, ¿habrá incrementos en la tarifa del impuesto al carbono? Es que tengo entendido que los combustibles tienen este impuesto dentro de su estructura tarifaria y pues si aumentan la tarifa, pues seguirían aumentando los precios de los combustibles, que es pues al final el motivo de esta entrevista que tenemos con usted. Sí, hay revisión sobre el impuesto al carbono que en Colombia no ha tenido la gobernabilidad que se requiere. Queremos recuperar esa gobernabilidad. Ministro, dice usted que no se van a meter con el IVA, que únicamente van a tocar el IVA de los carros híbridos, pero acto seguido dice después que van a ponerle impuesto a los juegos de apuestas en línea, y ese impuesto efectivamente es el IVA, ministro. Sí, pero es que ese impuesto existe para todos los juegos, menos para los que están en línea. Entonces simplemente unificamos. Pero es decir, sí se van a meter, claro, ministro, con el IVA. Pero ese no es un IVA de canasta familiar. Bueno, pero cada vez tiene más peso en la canasta familiar, ministro, de todas maneras. Es decir, puede que no sea lechuga ni tomate, pero cada vez más colombianos están apostando en línea y teniendo estos juegos de azar, y incluso las casas de apuestas, la que más mueve 4 millones de apuestas diarias, colombianos que van a tener que pagar el 19% sobre eso. Usted está pagando hoy IVA por apuestas. Lo que estamos incluyendo es las apuestas en línea. Sí, que son las que están de moda, que son todas las apuestas alrededor especialmente de temas deportivos. Y que no pagan, y que hoy no pagan en Colombia. Sí. Ministro, ¿cambia algo de los parafiscales? No hemos pensado todavía otros temas. Vale. Ministro, perdóneme, Néstor, es que aquí hay muchas preguntas de oyentes. ¿Cómo ya tienen contemplado cómo van a hacer para que empresas que tienen su sede fuera de Colombia y que son casas de apuestas grandes tributen en Colombia? Porque en Colombia hay unas poquitas, pero la mayoría están por fuera y no hay cómo amarrarlas. Sí, esa es la discusión que tenemos con la DIAN, exactamente cómo los va a identificar. Porque efectivamente el tema de la evasión y la ilusión está en buena parte por ese lado. Sí. Ministro, ¿en sus cuentas está vender la participación de Colombiatel a los oferentes de Tigo? Esa es una discusión que viene, Néstor, porque Millicom ya introdujo una OPA para adquirir Tigo Une, sí, y lo que sigue es hacer una OPA sobre Movistar. Y ahí es donde el Estado tiene una participación. Sí. ¿Y usted quiere vender? Nosotros, pero tenemos que valorar. El problema es que si quedamos en una posición absolutamente minoritaria frente a lo que sería ese gran grupo que organizaría Millicom. Y en ese grupo tendríamos una participación absolutamente minoritaria, por lo tanto tendremos que estar preparándonos para eso. Por lo pronto hay que valorar la empresa. O sea, si le pagan lo que corresponde, lo que usted cree que vale, el gobierno piensa vender la participación que tiene en Movistar. No descartamos la idea, pero valorando bien la empresa. Sí, entiendo. Ministro, gracias por esta entrevista. Me da muchas noticias. Un saludo, Néstor. Buen día. Chao, ministro. Gracias.